Me siento muy emocionado porque esta es mi segunda predicación acerca del ejemplo de algunos padres. El domingo pasado prediqué cómo ángeles hablaron a algunos padres, recordarán, a Manoa y al padre de terreno de Jesús, a José. Y también hablé de un padre que adoptó a un hijo que fue San Pablo. Qué ejemplos, ¿no? El de Manoa, muy lindo, de alguien que el Señor le habló, el ángel le dijo, tienes que santificarse. Hoy los padres, ¿cuántos estamos decididos a santificarnos por amor a nuestros hijos? El otro padre, José, que tuvo a bien cuidar a su hijo y a su familia porque tenía la amenaza de la muerte, que fue José. Somos llamados a cuidar a nuestros hijos aún a la edad que tengan, hermanos. Bueno, no todos dijeron amén y parece que las mujeres, las mamás están más interesadas que los papás hoy. Aunque somos menos papás, somos un buen número de padres. Digamos, yo procuraré y haré todo el intento por cuidar a mi hijo. Amén. Y San Pablo, que adoptó a Timoteo y que asumió como padre el cuidarlo y el arengarlo, el animarlo, ¿no? Para decirle, tú puedes, Timoteo, no seas cobarde, sé valiente, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya, amén. Yo hoy quiero referirme a dos padres y me emociona porque yo había predicado de estos personajes, pero no en su faceta como padres. Y uno de ellos es Job. Y para lo cual voy a leer solo unos versículos del primer capítulo de Job. En el versículo 4 en adelante dice así, si quieren seguir en su Biblia, si no, escuchen lo que la palabra de Dios dice. Los hijos de Job acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus hermanos y hermanas a comer y a beber con ellos. Y al terminar el ciclo de los banquetes, Job reunía a sus hijos y los santificaba. Se levantaba muy de mañana y presentaba una ofrenda por cada uno de ellos, porque pensaba, quizás mis hijos hayan pecado y en su corazón se hayan alejado de Dios. Estas cosas eran costumbre a Job. Les he dado la bienvenida a todos los que están aquí y también quiero dar la bienvenida a los que nos están viendo a través del Face. Dios los bendiga. Dios bendiga a los papás. Un aplauso para los papás, por favor. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Y entonces, después de más de un año, gracias a Dios, creo que Dios nos está permitiendo tener una celebración para los papás y también para algunos que ya van a ser papás, que son recién casados y que se van a, bueno, no sé si estoy hablando de manera profética, quizás algunos que ya son casados, también algunas hermanas ya estén esperando bebé, quizás porque vi algunas caras que dijeron así, mi esposa hasta donde yo sé no, pero si el Señor nos da otro, gloria a Dios, me gozaré. Y hermanos, la iglesia tiene que crecer, he dicho. Aunque también tengo que decir aquí como un homenaje para algunos papás que ya no están entre nosotros. Y eso también nos entristece porque en este año hemos tenido esas pérdidas de algunos compañeros pastores, mi director, el exobispo, nuestro hermano Oscar. El Señor quiso llamarlo a su presencia, ya está gozando de la presencia de Dios. Él en este momento está celebrando con nuestro Dios. Y otros más que quizás para sus hijos pues sea una celebración distinta, un homenaje memorial acerca de estos padres. Nosotros tenemos en común, todos los que estamos aquí tenemos en común un padre que murió y dio su vida por amor a nosotros, para salvarnos. Y esto nos debe animar a seguir adelante. A fin de cuentas, hermanos, todos tendremos que llegar hasta la presencia del Señor y estar preparados para cuando nos llame a su presencia. ¿Pueden decir amén? Bien, me siento inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y hay una frase que si quieren anotarla, anótenla. Independientes siempre, aislados nunca.
Eso le enseñó Job a sus hijos. La independencia. Una de las primeras lecciones que yo quiero compartir aquí. Sí, cuando un padre triunfa, cuando un padre logra éxito en la vida, es porque hace hijos independientes, pero no aislados. Y al leer la palabra de Dios, lo primero que deduzco es que Job enseñó a sus hijos a vivir de manera independiente, que es algo que nosotros debemos aprender. Cada uno, dice el pasaje que leí, en sus respectivas casas. Quizás acá la Biblia no nos da detalles, no vamos a especular, pero yo quiero soltar una palabra aquí, que probablemente Job, y no lo dudo que así haya sido, que tuvo la bendición de poder legar casas a sus hijos. Y yo declaro que estos padres van a tener la bendición de legar una herencia a sus hijos, aunque debo recalcar que la mayor herencia que usted puede dejar a sus hijos es la fe en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Pero veamos, la palabra que estoy soltando es que Dios lo va a bendecir. Job fue una persona bendecida. Usted de los 50 y tantos sermones que predico, más porque he predicado doble, de los más de 100 en la pandemia, no he predicado sino alguna vez de la prosperidad. No me gusta hacerlo así literal, pero hay pasos en la Biblia que hablan de cómo usted puede ser bendecido. Y Job es un ejemplo de esa bendición. Y yo quiero invitarles para que analicemos algunas de las características de este padre, que lo primero que enseñó a sus hijos, insisto, fue una vida de independencia. Pero no les enseñó a aislarse. Era una familia funcional, aunque cada quien en su casa. ¿Por qué digo que eran una familia funcional? Porque, amados hermanos, dice la palabra que convivían, que cada uno de los hijos llamaba a los demás hermanos y tenía su fiesta en sus casas. Esto se aprende en la casa, esto se aprende de los padres. Primero, ya dije, la independencia, pero en segundo lugar, a no aislarse. Necesitamos vivir en comunidad. Una comunidad inicial es la familia, y otra comunidad como esta es la familia de la fe. Amén, hermanos, necesitamos vivir en familia. Y Job enseñó a vivir en armonía, a cuidar la buena relación a los hijos. Y ellos, los hijos, aprendieron de Job. ¿Estás tomando nota, papá? Debemos, por un lado, enseñarles a ser independientes, pero por otro lado, como Job, hermanos, a vivir en armonía. ¿Quién era Job? Bueno, dice la Biblia en el versículo 1, capítulo 1, que era un hombre que temía a Dios. ¿Cuántos padres que estamos aquí tememos a Dios? Tener temor de Dios es saber que Él está con nosotros, que nuestros pasos deben ser conducidos de manera correcta, que debemos hablar y que debemos actuar y que debemos tratar con los demás correctamente. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, y es por temor al Señor, porque Él está conmigo, yo tengo que actuar así. Y Él así lo hacía. Y luego aclara el verso 1, dice: se abstenía de lo malo. Dios lo ve todo. Dios lo conoce todo, hermanos. Sabe tus pasos, tus pensamientos. Una ventaja para nosotros es que Satanás no conoce nuestros pensamientos, pero Dios sí. Aleluya. Y entonces, aún en el pensamiento, aún en nuestra mente, debemos alabar y glorificar el nombre del Señor y honrarlo. Usted acá en la mente, hermano, tiene que estar bendiciendo y alabando y glorificando al Señor y repitiendo su palabra, repitiendo sus promesas. El enemigo no lo conoce, pero Dios sí. Eso es una ventaja. Ahora, dice la Biblia, subraye, que Job era un padre que oraba por sus hijos. Ay, qué tremendo es eso. ¿Cuántos papás de veras aquí doblan sus rodillas por sus hijos? ¿Cuántos papás oran por sus hijos? Bueno, amado hermano,
tengo que ser enfático para decir que la oración suya, hermano, incide directamente en el éxito de sus hijos. ¿Quiere usted que sus hijos sean exitosos? Doble rodillas, ore por ellos, clame al Señor, llévelos a Dios en oración. Y Job era ejemplar en ese sentido. Bueno, ya dije que se preocupó por lo económico, pero para él era muy importante lo espiritual. Sus hijos tenían sus fiestas, sus reuniones, pero dice la Biblia que Job no oraba por sus hijos de manera aislada. Subraye esto también, que es muy importante. Dice que Job reunía a sus hijos. Vea, hermano, es muy importante. Job ejercía sobre sus hijos toda autoridad para convocarlos, para orar por ellos. Ejercía su influencia. Todo padre debe ejercer su influencia sobre sus hijos y los debe convocar para llamarlos a una vida en el Señor, para una vida santa. Entonces, cuando yo estaba estudiando la palabra, todo esto me estaba brincando, y es lo que debemos hacer nosotros padres con los hijos. Les he platicado más de una vez, perdónenme, hermanos, que lo repita. Aquella hermana que vino: pastor, necesito que ore por mí, porque mire, pastor, ore por mi hijo también, porque ya no lo puedo dirigir, no se sujeta a mí. Digo, ¿cómo no, hermana? Te veo muy angustiada. ¿Qué edad tiene tu hijo? Dice, tiene 7 años, hermano. 7 años. Si yo tengo grandulones ya casados y todavía ejerzo mi autoridad, y el Señor nos ha puesto así para que ejerzamos autoridad sobre nuestros hijos. Entonces, por quien oré en ese momento fue por la hermana. Padres, no importa la edad de nuestros hijos, nosotros como Job tenemos el poder que Dios nos ha dado y la autoridad para convocar a nuestros hijos. Y Job los llamaba. Y ya estando ahí los hijos con él, dice, tome nota, ofrecía sacrificio por cada uno de ellos. Y el sacrificio, va a haber al ratito taquitos para los papás. Pero esto que les voy a decir, yo dije, no tenemos más que 2 asadores pequeños, pero me hubiera gustado asar una picaña así, y en las brasas la picaña, ven que tiene un poco de grasa la picaña, se le pone la grasa en el fuego al carbón, y la grasa sube así en un olor grato aquí. Bueno, ese olor grato de las grosuras que se quemaban, porque era una ofrenda quemada la que ofrecía Job. Y si usted lee en Levítico 4 y 5, va a explicarle cómo era la ofrenda quemada de los becerros o de los machos cabríos o de las ovejas, que la grosura caía sobre las brasas y subía como un olor fragante, como un perfume, hasta la presencia del Señor, y ofrecía por cada uno de sus hijos sacrificio para que el Señor perdonara los pecados de sus hijos. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos que nuestros hijos faltan al Señor? No son angelitos, ¿no? Cometen errores como tú y yo. Y Job, que era justo, hermano, ofrecía sacrificio por cada uno de sus hijos, y subía ese olor fragante que ya he explicado delante de la presencia del Señor, y el Señor perdonaba los pecados de los hijos de Job. Hoy no podemos ofrecer un macho cabrío, ni un becerro, ni un borrego en sacrificio, pero sí podemos sacrificar nuestra vida en ayuno y oración por nuestros hijos y decirle al Señor, perdona los pecados de mis hijos. La oración y el amor, dice, el amor borrará multitud de pecados. El padre debe amar a los hijos, convocarlos, pero no, insisto, no lo hacía de manera aislar a Job. Los llamaba y entonces con ellos ofrecía sacrificio. Eso es muy importante, hermano. Convoca a tus hijos a orar. Invita a tus hijos, enséñales a ayunar. Es muy rica la comida. Es muy rico. Ya dije lo que vamos a comer al ratito. Parece que los olores ya me empiezan a llegar aquí. Es muy rico.
Sí, qué bueno, gracias a Dios que después de casi un año, guardando toda la distancia, la sana distancia, vamos a poder participar de los alimentos. La honra y la gloria a Dios. Pero también es bueno ofrecer sacrificio al Señor. Bueno, hoy no es día de sacrificio, ¿verdad, hermanos? Hoy es día de participar de esta celebración, pero habrá días de que tú tengas que sacrificarte. ¿Por qué? Por amor a tus hijos, para pedirle al Señor que los perdone. Un proverbio mundano dice: tú en la mañana llama a tus hijos y castígales. Tú no sabes por qué, pero ellos sí. Así es que Job por algo los llamaba y por algo sacrificaba, porque sabía qué tipo de hijos tenía. ¿Están conmigo? Es para el Señor, dáselo fuerte, dale la honra y la gloria. Job era un hombre que predicaba, un padre que predicaba a sus hijos con el ejemplo, simple y sencillamente. Quiero hablar del quinto padre ya con esto completo, porque pues hoy vamos a tener fiesta y he invitado a un pastor que está con nosotros para que ore por los papás, y yo también voy a orar. Y tenemos aceite aquí, va a haber unción también, porque este padre del que les quiero hablar fue un padre ejemplar, sabio, el quinto de la serie. Y me refiero al papá del hijo pródigo, porque hemos hablado del hijo, pero quiero que analicemos la actitud del padre y todas las características que tenía ese padre tremendo. Yo quisiera ser como él. Bueno, pregunto, ¿quiénes quisieran ser como Manoah? Aquí, a ver, porque ya prediqué de Manoah. ¿Quiénes quisieran ser padres santificados como Manoah? Que le digan al Señor: Señor, enséñame cómo de instruir a mi hijo. ¿Quiénes quisieran ser como José, que cuidaron a sus hijos de la muerte, de cuidar a su hijo de la muerte? ¿Quiénes quisieran ser como Pablo, que arengaron a sus hijos, los animaron para que triunfaran en la vida? Y luego este otro padre de quien acabo de hablar, tremendo Job, que santificaba a sus hijos, que oraba por ellos, que además les dio dirección, les enseñó independencia, que además dejó una herencia. Si yo les preguntara, ¿quiénes quisieran dejar una herencia a sus hijos? A ver, levanten la mano. ¿Quiénes padres? Quiero orar para que el Señor les bendiga y les conceda, pero recuerden que la mejor herencia es la fe en Cristo Jesús. Y por último, entonces, quiero hablar del padre de ese hijo pródigo, que era un mal hijo realmente. ¿Cómo actuó? Permítame leer algunos versículos de la palabra en San Lucas 15. Dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Vamos a hablar de algunas características de este padre. Lo primero que yo deduzco de la palabra de Dios, de esta bella parábola, hermanos, que dijo nuestro Señor Jesús, es que este hombre era un hombre próspero. Y para ser próspero, tome nota, se necesita ser trabajador, en primer lugar. Se necesita ser disciplinado, y más en nuestros tiempos. Y también, amado hermano, se necesita ser un hombre de buen juicio. Y todas estas características las tenía este papá. ¿Cuántos quisieran ser trabajadores? ¿O cuántos no quisieran? Porque sé, más bien aquí tengo que confirmar. Tengo aquí enfrente de mí, y le doy la honra y la gloria a Dios, padres trabajadores. A ver, levanten la mano, que aman el trabajo. Eso es. Vamos a darles un aplauso a estos papás.
Pero para llegar a ser como este hombre, el padre del hijo pródigo, se necesita ser disciplinado, no despilfarrar lo que Dios te da a través del trabajo. Y además tener un buen juicio. Y Dios nos llama a cuidar las bendiciones, a administrarlas bien. Y este hombre a todas luces era un hombre administrador. De tal manera que ya deducimos que tenía buena fortuna. También sabemos, la Biblia nos dice en el pasaje, que en su casa había muchos jornaleros, trabajadores. Quiere decir que era próspero este hombre. Y esa es mi oración para ti, que Dios te llene de todos estos dones, que Dios te dé sabiduría. Pero además de todo, y esto hay que subrayarlo, cuando el hijo menor va y le dice: papá, ese hijo que no le gustaba trabajar y que nada más le gustaba hacer fiestas, no estoy aludiendo a nadie, ni quiero hablar de los hijos hoy, no se pongan tristes, quiero hablar del papá. ¿Cuál fue la reacción del papá cuando el hijo llega y le dice: dame la herencia? Todos sabemos que la herencia se obtiene cuando ya no están los papás, ¿verdad? Por favor, usted principalmente herede las casas y que diga una cláusula ahí hasta abajo: y esta casa va a ser ya 100% para mi hijo cuando ya no esté. Porque he sabido que algunos malvados han sacado hasta los padres de la casa en vida, porque se equivocan y heredan antes de morir. Bueno, pero este padre era razonable. Este padre dialogó. Tome nota, dialoga con el hijo. Es necesario que los padres platiquemos con los hijos. Y aunque era un hijo malvado, que no sabía hacer nada, que no le gustaba trabajar, pudo dialogar con el padre. Le dijo al padre: padre, dame la herencia. Y el padre, yo lo deduzco, aunque la palabra de Dios no es amplia en esto, deduzco que el padre sabio le dijo, tuvo un diálogo con el hijo y le dijo: hijo, es que pues ¿qué vas a hacer? No sabes hacer nada, no sabes trabajar. ¿Qué vas a hacer con esta fortuna que te corresponde? Quédate, aquí estás bien, aquí puedes hacer tus fiestas. Y el hijo insistió y dijo: no, yo me quiero ir y quiero conocer el mundo y disfrutar con mis amigos. Y el padre fue razonable. Y aunque dijo: yo creo que vas a aprender del fracaso, le permitió que tomara su camino. Yo no hablé de Sansón la semana pasada porque no era el caso. Porque a pesar de que tenía un padre ejemplar, cada quien hizo su vida. Los hijos, cada quien decidirá qué rumbo tomar, pero es obligación de los padres ser razonables y trabajar y hablar y orar por sus hijos. Entonces mandó llamar al contador y le dio la herencia que le correspondía. Todos sabemos, hermanos, cómo despilfarró el hijo pródigo, cómo fue perdiendo todo lo que tenía. En vez de invertirlo, en vez de hacerlo producir, no tenía la habilidad para hacerlo. Perdió todo y lejos, cansado, hermano, reconoció una de las cosas por las que digo que este padre era justo. Dice: allá en la casa de mi padre hay muchos jornaleros y tienen abundancia de alimento, ¿verdad? Entonces era un padre justo con los siervos que tenía, porque tenían estos abundante alimento. No todos los jefes son así, pero este padre era justo. Amén, hermano. Todas estas características son características de nuestro Padre Celestial. Y de esas estoy hablando. Y este padre justo no solamente era justo, sino era amoroso y misericordioso, porque dice la Biblia que todos los días salía a ver si su hijo regresaba con el corazón entristecido, volteaba a la vera del camino para ver si su hijo venía, hermano, hasta que una tarde vio a alguien que no se parecía a su hijo. Aquel hombre arrogante, bien vestido, fornido, después de tantos meses de malgastar, de quedarse en la ruina, de perder hasta su
su ropa, se había relacionado hasta con los cerdos, de manera que estaba maloliente también, pero el padre lo reconoció. Un padre reconoce a su hijo, un padre tiene misericordia de su hijo, aunque su hijo obre mal. Así es nuestro Padre Celestial con nosotros. Era un padre misericordioso. Y dice la Biblia que corrió a su encuentro. ¿Qué le hubiera dicho usted a su hijo? ¿No te lo advertí? ¿No te dije que te iba a ir mal? ¿No te dije que eres un bueno para nada? Ninguna de esas palabras, ni salga de su boca ninguna de esas palabras para con su hijo, hermano. Y me sé otras que no voy a decir, que ni usted debe decirle a su hijo, hermano. Este padre solo tuvo palabras de amor y misericordia para su hijo. Son las palabras que debe tener un padre, aunque su hijo haya actuado mal. Palabras de amor y de misericordia como las que ha tenido nuestro Padre Celestial para nosotros. Tuvo misericordia de él. Lo restauró, lo restituyó y hasta fiesta hizo. Por eso lo de las fiestas, por eso estamos haciendo una fiesta hoy. Cantamos hace ratito, ¿no? Que estábamos de fiesta. Hagamos una fiesta. Pero no he terminado el sermón y ya casi estoy por terminarlo. Tenía otro hijo. Este padre tenía otro hijo. El trabajador, el que no hacía fiestas, el que pensaba en el bienestar de la familia, el bien portado, entre comillas. Ahora llega, se da cuenta que hay fiesta, que hay danzas, que hay baile, que hay todo en su casa, que hay música. Y le pregunta a uno de los sirvientes: ¿qué está pasando en mi casa? Le dicen: es que no sabías, tu hermano ha regresado y tu papá le ha puesto el anillo nuevamente. Era la autoridad, era como la tarjeta de crédito. Le ha puesto un vestido nuevo de lino fino, lo bañó mandó que lo bañasen con los mejores perfumes y ordenó que mataran el becerro gordo, ese becerro más, el cual tú cuidabas, ¿te acuerdas? El cual tú alimentabas. El siervo le dijo al hermano: ¿y qué creen que pasó con ese hermano? Estaba enojado, estaba molesto, estaba celoso. Pero el papá se dio cuenta de eso. Y el papá fue al encuentro del otro hijo celoso. ¿Y qué creen que hizo? Platicó con él. Qué importante es que los papás platiquen con los hijos. Tengo que decir aquí algo también, una lección que yo encuentro. Que el padre se dio cuenta que sus hijos eran totalmente distintos, lo sabía y los tuvo que tratar de manera distinta. ¿Y qué le dijo entonces al hijo que se puso celoso? Le dice: hijo, tienes razón de ponerte así, pero quiero hablar de ti. Le dijo: tú, todo esto que ves, todo lo que hay aquí, te pertenece a ti. Si tú no lo has disfrutado es porque no has querido, pero todo lo que hay aquí te pertenece. En ocasiones los hijos no nos damos cuenta que tenemos un Dios poderoso y no nos percatamos que Dios tiene misericordia. Que ya, hermano, los papás debemos decir, y todos los que estamos aquí presentes debemos entender, sí, cabalmente, que el hecho de estar aquí no es otra cosa sino la misericordia y la gracia que Dios ha tenido para con nosotros, y darle honor y gloria y darle gracias. Es como para que tú y yo vivamos toda la vida dándole gracias a Dios por la vida. Por eso, ¿por qué? Porque en medio de esta pandemia, aunque un buen porcentaje de los que están aquí han tenido COVID, Dios los ha sanado. Y a otros nos ha librado el Señor. Eso es motivo de darle honor y gloria. Y le dijo el papá al hijo: todo lo que está aquí te pertenece, pero además nada te ha faltado porque tú has estado conmigo. Has tenido mi cariño y mi amor. Nada te ha faltado, hermano. Cuando cantamos ese coro que es realidad, y no me falta nada, así dice, ¿porque qué? Porque te tengo a ti.
Y ese padre le dice: me tienes a mí, y entonces como me tienes a mí tienes todo. Y aquel hijo comprendió y entró a la fiesta, cambió su actitud. Oh, qué padre tan sabio. A uno tuvo misericordia y al otro tuvo palabras de sabiduría para hacerlo entrar en cordura. Yo quiero padres de esa talla aquí, que Dios les dé sabiduría, que Dios les permita dar la palabra justa a los hijos. Aleluya. Ser como Job, padres sacrificiales, que llamen, que convoquen, que tengan la autoridad de convocar a sus hijos para que se sacrifiquen delante del Señor, enseñarles el perdón que solo puede dar nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.